Las 8 de la mañana con 3 minutos, lo habíamos anunciado al inicio del programa y lo tenemos ahora acá en el estudio. Jorge Burgos, ex ministro del Interior, en el centro de la polémica. Siempre se olvida que lo pasé tan bien. Sí, pero es que lo que pasa es que uno siempre hace hincapié donde lo ha pasado mal. O menos bien. Pero yo reivindico Defensa, una cartera muy importante. Por eso siempre reivindico que estuve igual tiempo en Defensa. Subsecretario del Interior también, bueno, sí, el pedigrí es grande. Diputado y tanta. Claro, y sobre todo parece que se habla mucho, Jorge Burgos, del futuro también aquí. Bueno, vamos por parte. Vamos de a poco. ¿Qué? Para que me vean las manos. Para que le vean las manos. Así bien cierto, ¿eh? Así bien cierto. Pero por supuesto. No, pero si el futuro siempre uno lo asocia a cosas previsibles, pero también imprevisibles. Y yo creo que tiene mucho de riesgo, de aleatorio, eso hace más grata la vida. Si todo estuviera preestablecido, sería una lata, ¿no? A pesar que uno a veces le encantaría que tuvieran las cosas más predeterminadas, que mi jubilación tuviera tan más predeterminada. Por ejemplo eso. Bueno, ya vamos a llegar al tema de las pensiones. Pero vamos por parte, porque justamente una de las cosas que fueron poco predecibles y que a lo mejor no estaban tan predeterminadas fue su paso por el gobierno. Cuando salió del gobierno, Jorge Burgos dijo: me voy porque estoy cansado. Y después uno empezó a entender que el cansancio era aparentemente de ciertos partidos de la nueva mayoría, de ciertas mecánicas de la nueva mayoría y en particular del Partido Comunista. Bueno, los cansancios siempre tienen causalidades, no son hechos que provengan de una sola cosa. Obviamente yo estaba cansado, era bastante visible que estaba cansado, había ciertos rasgos claros de que era una persona cansada, más allá de los años que tengo, había como pero un cansancio político, digamos. Sí, pero también físico, no, también estaba durmiendo mal. No, sí es cierto, me cargaba decir las cosas, ocultar cuestiones, era una mezcla. Obviamente las causalidades tenían que ver también con una situación más compleja mía respecto de la coalición, de hacia dónde iba, ciertos énfasis. Habían incomodidades respecto a algunos tipos y cuestiones, algunas, obviamente cuando usted en el gobierno no puede andar exponiendo todos los días, pero era obvio que tenía una visión distinta yo respecto, por dar un ejemplo del tema del veto a la reforma laboral. Yo tuve ahí una derrota, que obviamente uno tiene que asumirla porque no es el que manda, si eso lo tengo súper claro. Y fue como me llamo, yo creo que es mejor que los gobiernos tengan ministros del Interior que no sufran tanto, que estén más en la línea, pues es obvio. Entonces, un periodo como todo en la vida, con buenos momentos, con malos momentos. Pero cuando, obvio que yo mi nombramiento por parte de la presidenta, como lo conversamos en su momento, era una apuesta distinta a la que había. Pero cuando se da cuenta, la línea gruesa. Pero cuando se da cuenta usted es un proceso, que esto no iba bien encaminado. Esto es para el viaje famoso a la Araucanía. Ese fue un momento bien complicado para mí, del punto de vista, no tanto de lo personal, sino que del punto de vista de la función de ministro del Interior, por el desconocimiento que yo tuve, no por el hecho, algunos dicen que me enojé porque no me llevaron, eso es un absurdo, sino que por el hecho de no haber tenido conocimiento, y gente que trabajaba conmigo hubiera tenido conocimiento previo y me lo hubieran tenido que oficiosamente, porque se los pidieron, que esconder o ocultar. ¿Y por qué se lo escondieron ese viaje? Yo no sé, yo creo que eso fue una mala decisión de asesores, qué sé yo, nunca después hurgué mucho más. Yo el problema lo solucioné con la presidenta. ¿Y la presidenta no le dio una explicación? No, sí, lo hablamos con la presidenta y coincidimos en su momento que había sido una mala cosa de parte de quienes habían asesorado eso, lo dijimos públicamente, recibí algunas críticas también por la forma en que lo dije. Pero ese es un hecho jodido, pero que lo superamos, en fin. Yo siempre tuve con la presidenta una relación personal súper buena. Muy respetuosa, de mi parte, no que había otra, ella es la presidenta de Chile, pero de parte de ella también. Yo no tengo ninguna queja en lo personal. Y hablaban mucho porque habían otros ministros del Interior que a veces pasaban días y días que no hablaban con ella. Yo hablé con la presidenta todas las veces que yo quise hablar. Y obviamente ella todas las veces que quiso hablar conmigo, yo más bien trataba de no molestarle. Yo tengo esa lógica de no molestar mucho, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible sin andar preguntando todo el día. Pero nunca tuve una puerta cerrada o que tuviera dificultad de hablar, todo lo contrario.
no tenía dificultad y siempre fue grata, cariñosa conmigo. ¿Y ella estaba de acuerdo en que usted tenía que irse del gobierno? ¿Que había llegado un momento? No. ¿O ella trata de, al final, cuando ella finalmente decide irse, ella trata de retenerlo hasta el final? No, yo conversé 2 o 3 veces con este tema con la presidenta con mucha transparencia, con mucha honestidad. Ella era comprensiva de algunas cuestiones que yo decía. Ella creía que era útil mi presencia. Y hasta el final lo conversamos así, hasta cuando ella, que es una persona que tiene una intuición muy presente, se dio cuenta que no siempre la utiliza, digamos. Que lo mío era como bien definitivo. O sea, que anoche estaba en una comida con personas apoderados del curso de mis hijos y hablábamos, de la situación política. Siempre está de moda hablar de la cosa política y salió la entrevista suya donde usted hace este diagnóstico, ¿no? Y dice que en el fondo el país va a estar medio descarrilado, diagnóstico por lo menos en la mesa que yo estaba, todo el mundo compartía, y que el tema del rol del Partido Comunista aquí, que también es parte de su diagnóstico, tiene un efecto bien central con esta especie de preponderancia programática, como más o menos lo dice usted en la entrevista aquella. Pero ahí alguien dijo, pero es que la democracia cristiana en esto ha sido como un poquito, usando las palabras de Piñera, como cómplice pasivo en todo esto. O sea, ¿cómo puede ser que la democracia cristiana en 2 años de gobierno no fuese capaz de detener el descarrilamiento? Y yo dije, yo le voy a llevar esta pregunta a Jorge Burgo, a ver qué me dice él. Bueno, yo creo que es una buena pregunta en el sentido de los por qué se ha producido este desacoplamiento, esta desalinización, que se salió de la línea o descarrilamiento del país, yo diría, porque no solo del gobierno, yo creo que hay una situación en el país que hace necesario que repensemos la forma y modo en que el país se desarrolla. Yo incluso usé la metáfora ferroviaria con el país, no solo con el gobierno, en la propia entrevista que tú señalas. Yo tengo la impresión de que a la DC le ha faltado en momentos dados alzar más la voz. Y probablemente se tiene que ver con que el origen de la incorporación más que de la DC a la nueva mayoría, sino que al gobierno de la presidenta Bachelet, fue un origen complejo desde el punto de vista de las capacidades que tuvo la DC en su momento de hacer ciertos condicionamientos o hacer ciertas precisiones programáticas. ¿Y por qué complejo? Porque el resultado de la primaria en que participa la democracia cristiana fue un resultado desde el punto de vista de la DC bastante catastrófico. Y en definitiva, la forma y modo en que se arma el programa termina de alguna manera siendo un cierto contrato de adhesión. Y eso es limitante, a mi juicio, porque después en la práctica no queda más que cumplir lo que se firmó, digámoslo así. Aunque Walker con razón dice que él hizo ciertos condicionamientos. Y que él no firmó nada. Walker dice que yo no firmé ni suscribí ningún programa. Y si dije que lo hacíamos propio fue por un acto de lealtad. Claro, sí, lo que estoy diciendo, lo de la firma es más metafórico y también lo del contrato de adhesión. No son contratos, no son firmas. Pero alguien podría... Uno decía participar o no dentro de un gobierno. Claro, pero alguien podría dudar que hubo una participación con pocas condiciones. Nadie podría dudar eso. Entonces, con pocas condiciones para la ADC. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en materia económica, el programa era un programa en un ladrillo fuerte, en donde si yo tuviera que, por ejemplo, rescatar a alguien demócrata cristiano que no siguió en ese programa porque hizo consideraciones que no le gustaron, fue René Cortázar. Pero fue una voz de varias. ¿Y el resto de la ADC estaba de acuerdo? En general yo por ejemplo participé, porque aquí no hay que hacerse el lindo, yo lo mide fuera, yo participé en la comisión de defensa, que después fui ministro de defensa. En esa comisión tuvimos una discusión, ahí tuvimos una oportunidad de discutir. Yo me acuerdo de una reunión con la presidenta, me dijo, mira, hay cosas de la propuesta programática que a mí no me vuelven muy loca. No me parecen, yo creo que sea hasta un ministerio hacedor de novedades, pero no un gran ministerio de juegos pirotécnicos, esa fue la palabra que usó, porque tiene una visión, conoce mucho del tema y coincidía mucho conmigo. Entonces, depende de las áreas, pero yo creo que en materia económica hubo poca posibilidad de discutir, esa es mi impresión, que es tan trascendente en la concreción. Entonces yo creo que ahí puede haber una causa de la pregunta de tus coapoderados, en el sentido...
de que no hubo muchas oportunidades de hacer ese tipo de consideraciones. No hubo oportunidades, pero así todo adhirieron y ahora están pataleteando. No, me digo, no hubo oportunidades para poder influir. Para poder rectificar. Claro, no rectificaron. Igual se podría hacer. Sí, participaron. No, pero por cierto, si no hay ninguna duda que la DC participó legalmente y tiene que participar hasta el final. Pero no están. No puede dejar. Yo, por eso, las consideraciones que yo hago en la entrevista que señalaba Eduardo son consideraciones de futuro. Claro, y en el futuro no es viable. En un futuro bastante inmediato en todo caso. Sí, y al próximo año hay que zanjar ese futuro. Y usted no ve viable seguir con el Partido Comunista. Yo más que centralizarlo en un partido, yo creo que ya lo hizo. Y que le han dado harto duro. Si no tengo ningún problema, si yo no puedo pretender que la entrevista que hice pasara inadvertida o nadie me criticara. Si yo fijé una posición personal y a partir de la posición personal que nadie dijera que todos estaban de acuerdo en un absurdo, así que uno tenía que aguantarlo. Uno de repente resiente un poco las cuestiones de carácter más personal y no político. Bueno, pero eso es un detalle. Esto que la Carol Cariola dice la arrogancia. Sí, pero esas son y otros de gente de mi partido también que ha dicho algunas cosas, pero bueno, yo no creo que sea sinónimo de arrogancia fijar una posición política. Yo no estoy ajeno al pecado capital de la arrogancia, si es que es pecado capital, me entró en la duda. Pues creo, no sé. La soberbia. Bueno, pero son muy parientes. No son primos. Usted no diría saberlo. Los pecados capitales. No me lo sé todo. Son 7 nomás. Sí, repitámoslo. No, yo. La envidia. Hay mucho, pero vamos al tema. La gula. En la política está presente casi todo. Ya me sacó de tema. La lujuria. La lujuria. Cuidado con eso. Pero mira, yo pienso que hay una posición respecto de futuro. Yo creo que a la democracia cristiana le conviene, porque le conviene a partir de lo que es la DC al país, que forme parte de una coalición de centro-izquierda cuyos ejes fundantes sean el mundo social cristiano, DC y otros, y el mundo socialdemócrata. Yo creo que esa es la coalición que le hace mejor a Chile en una mirada más de futuro, en la tesis de que este país hay que reordenarlo, realinearlo. Yo creo que eso es lo mejor, esa es la mejor oferta. Eso no significa que no hayan otras, pues obviamente van a haber otras ofertas más de izquierda. Yo creo que eso es más transparente. Jorge Burgos, creo que las coaliciones en momentos determinados, como ha ocurrido ahora último, cuando convergen en ellas posiciones a veces en algunas áreas bastante irreconciliables, complejizan la función de gobierno. ¿En qué usted diría que se ha notado el peso que ha tenido el Partido Comunista en este gobierno? ¿Y por qué la presidenta ha dejado que ese poder se sienta más que otro? Yo creo que el Partido Comunista, actor válido de la política chilena y que tiene todo el derecho a hacer sus consideraciones y a participar en el juego democrático, no por lo que diga yo, porque da lo mismo lo que diga, sino que porque es la esencia de la democracia. Me parece que en ciertas áreas ha creado ciertas condiciones de dificultad ambiental, más que nada. ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, cuando los diputados comunistas establecen permanentemente condiciones, incluso fuera del dogma del programa, diciendo, no, esta ley hay que anularla, no, hay que presentar proyectos de acuerdos expropiatorios, no, hay que... O van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, por el tema de la control de amenazas, con eso no lo han hecho, pero... o cuando establecen el hecho de que empujan, no solo ellos, pero también han empujado la presentación de indicaciones francamente inconstitucionales porque importan gastos para el Estado. Creo que se ha ido produciendo, muchas no se han consumado, la inmensa mayoría, pero van creando un ambiente complicado desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Y cuánto han influido? Muy esencial y Jorge, en un país. ¿Cuánto han influido en las mismas políticas del gobierno? No sé, yo lo escuchaba hablar del tema de por ejemplo, las concesiones de los hospitales, o ahora mismo también en la reforma de los sistemas, de los sistemas de pensiones también. ¿Cuánto pesan ahí en las Bueno, ellos fijan sus posiciones ahí, y tienen el derecho, son por parte del gobierno, pero más que eso, Jorge, porque por ejemplo, todo este tema de la campaña No Más FPE, hay una ONG detrás de esto que se llama Senda,
Y resulta que la Subsecretaría de Previsión Social, en manos del Partido Comunista desde el comienzo de este gobierno, le aprobó 130 millones de pesos en proyectos para difusión y educación previsional. Ahí tenía un tema, yo no lo conocía tanto en detalle, pero eso es un tema que a mi juicio es absolutamente reprochable. No puede promocionarse, si es así, ONG que tengan una posición de esa naturaleza, tal como no podría promocionar desde Senda desde la subsecretaría un spot de la a favor de la AFP. De la AFP. Un absurdo. Ese tipo de cosas yo creo que han sido muy complejas desde el punto de vista de la función de gobierno, y la gente lo resiente. Yo creo que en parte la baja de adhesión de la nueva mayoría tiene que ver con eso también. Y el futuro, y el futuro, Jorge. Yo pensaba, se habla que la democracia cristiana tiene que tener, casi por una razón de subsistencia, un candidato presidencial propio. Hicieron ustedes, después de la entrevista suya que generó tanto revuelo. Eso me tiene contento, que la entrevista mía haya colaborado a una discusión que estaba un poco soterrada. Claro, es un pequeño aporte. Claro, tuvo que reunirse la Junta de manera extraordinaria. El Consejo. De manera extraordinaria. Y ellos, acuerdan que hay que tener candidato presidencial propio. Y obviamente el nombre suyo aparece como una de las posibilidades claras en este sentido. A ver, pero vamos a lo trascendente. Yo creo que lo importante acá es que el Partido Demócrata Cristiano defina cómo quiere participar y con qué propuesta quiere participar en el próximo torneo electoral. Yo creo que eso es central. Y si empieza a discutirse con fuerza que debe llevar un candidato propio, me parece que es un tema importante. Si empieza a discutirse con fuerza, como entiendo que se empieza este sábado a hacer bases programáticas de lo que es hacer un nuevo gobierno, me parece positivo también. Ahora, dicho eso, mi impresión es que la democracia cristiana tiene que llevar un candidato. Ese candidato puede ser propio, puede ser militante, puede ser una mujer, un hombre militante, pero también pudiera ser alguien no militante, si es que la persona no militante tiene una opción real de ser un buen candidato en una elección que sí o sí va a ser estrecha, ¿Estamos hablando de Ricardo Lagos, por ejemplo? Déjeme concluir, pongámonos un poquito sorpresa. Le vamos a poner... pero también que ese candidato, particularmente cuando no es del partido, porque el del partido uno presume que no va a haber ese problema, esté en condiciones de sumarse a una propuesta que a la DC le parezca pertinente e interesante para ofrecerle al país, para que la ciudadanía la pueda votar. ¿Qué propuesta, para decirlo en términos genéricos? Una que se construya sobre la base fundante del mundo social cristiano y socialdemócrata. Que pueda tener un cierto acuerdo con otros partidos, incluso con el PC en determinadas materias, y tampoco, o con, de momento, respecto a un proyecto de un partido de derecha, si también la democracia es así, pero cuyos ejes fundantes sean eso. Si hay un candidato bien opcionado que tenga esa propuesta, yo creo que no se puede descartar, porque lo que tienen que hacer los partidos también es no solo hacer testimonio, sino que también intentar ganar. Es una cuestión que tiene que definir la DC. Y me parece que dentro de sus definiciones debiera estar esta alternativa. Y en ese sentido, yo creo que Lagos, si acepta ser, si quiere el apoyo de la DC, es un buen candidato. Claro, que él tendría que suscribir en el fondo esta especie como de... No un contrato de adhesión, por no repetir. un acuerdo, una visión. Sin tener que firmar nada, pero que por lo menos él esté de acuerdo con... yo creo que un buen candidato en esa tesitura. Yo creo que, además, primaria o primera vuelta, depende, pues. Si hay una primaria donde converjan distintos partidos de la nueva mayoría, como se llame, que tengan un mínimo común denominador, puede uno participar. Pero cuando no hay mínimo común denominador y lo único que a uno lo mueve es la posibilidad de obtener el poder, yo creo que nosotros deberíamos pensar en ese caso una primera vuelta. Que eso fue el error probablemente no sé si el error, pero eso fue lo que ocurrió con Bachelet contra Claudio Rego. Claro, pero ese fue la vuelta a la presidenta Bachelet fue un tsunami del punto de vista electoral, del punto de vista de que nadie dudaba que iba a ganar. Por eso entonces, si volvía el tiempo atrás, a lo mejor... altísima hacia ella. Y de hecho por cierto, y la primaria fue una decisión que tomó el Partido Demócrata Cristiano, unánimemente. Hubo una primaria interna a la DC bastante participativa. Sin embargo, después, a mi modesto entender,
salvo unos pocos, entre que tengo el orgullo de considerarme, hubo más bien un abandono a Claudio que un apoyo a Claudio. Ahora, decir las cosas como son. Jorge Burgos, y en este escenario futuro, ya que estamos hablando, usted habla de la posibilidad de un candidato que no sea de la democracia cristiana. Dentro de la democracia cristiana también han surgido voces, muchas, después sobre todo de la entrevista y de su salida del gobierno. Miles de voces, cientos. Sí. Mayoritarias. Sí. No, pero de que usted Tías, debería, primos. pero que usted sí también, me imagino, hijos, que usted debería ser candidato presidencial, ¿no? ¿A usted le atrae la idea, se la jugaría o estaría la guaita ahí viendo si Lagos baja o no baja o qué? Porque uno cuando habla en privado, solamente para agregar un dato más, un condimento, cuando uno habla en privado con gente de la democracia cristiana, dice, Jorge Burgos tiene todo para ser el candidato presidencial de la DC, menos las ganas. ¿Pero tiene las ganas o no? ¿O está cansado? No, si ya me he recuperado. Ando en bicicleta, ¿no? De todo. Pero no tengo, voy a contestar con honestidad absoluta. Si yo tuviera un asesor de prensa me diría, es un imbécil. No tengo un fuego yo, no tengo unas ganas locas, yo no me siento predestinado. Mis papás, no obstante que soy hijo única, nunca me dijeron, mijito, usted va a ser presidente de Chile. Entonces ya muchos niños le dicen eso. A Ricardo Lagos, desde luego, otro hijo único que se entrenó. Pero en general los niños no solo hijos únicos, sino que les dicen eso cuando sacan buenas notas. O son opinantes, son inaceptablemente opinantes. No tengo ese fuego, pero a ver, con la misma sinceridad, si la democracia cristiana decide, porque las condiciones se dan para eso, que el camino es llevar alguna o algún hombre de su fila para ser candidato presidencial, y hace una encuesta, por ejemplo, y en esa encuesta, por algún error, soy yo el que flota más, yo no me podría negar a una cosa así, no, porque estoy en la política. Pero si me dice yo estoy preparando eso, de aquí me voy a una reunión que tengo con un grupo de sociólogos, nada. De aquí quiero irme, tengo una reunión de media, pero quiero a ver si alcanzo a ver el salto alto en los Juegos Olímpicos. Oiga, pero de todo esto, hablando ya de los candidatos, ¿cuánto debería Ricardo Lagos romper la incertidumbre? Porque aquí él dijo en marzo, hay otros que le están exigiendo después de las municipales. ¿Cuándo se debería zanjar el candidato y cuándo se debería zanjar qué coalición va a estar detrás del candidato? Yo creo que es bien luego eso. Yo no voy a ponerle yo a través de los medios, de un medio de comunicación como un plazo a los candidatos y particularmente a Lagos, al que le tengo mucho respeto y admiración. Pero sí, en términos genéricos, creo que es muy luego y eso no puede pasar de este año y ojalá lo más cerca posible a las elecciones municipales. Entonces estoy hablando de noviembre. Creo que es bien urgente porque después se viene encima, hay varias cosas que clarificar, las que mismo usted dice, bases programáticas, ideas centrales, cómo se van a presentar, partidos, en fin. Entonces es bien inminente. ¿Usted ya ve entonces que la nueva mayoría cumplió su plazo y aquí hay que hacer una nueva coalición distinta? Tal como la hemos conocido, yo creo que sí, que tiene que cumplir acompañando lealmente a la presidenta hasta el final de su mandato. Tiene que participar en la elección municipal buscando el principal éxito. Además, la vara es alta. Acuérdense usted que en la última elección, ya como nueva mayoría, obtuvo en las municipales un 50% de los votos. 50% de los votos. Y el pacto de CPS, que se vuelve a repetir, si no mal no recuerdo, tuvo casi un 28% de los votos. Entonces, la cota es alta. Las coaliciones tienen que compararse con las elecciones anteriores, no con las encuestas semanales. Claro. De acuerdo. Claro. Y en esta definición y esta nueva coalición que debiera surgir o nacer, tal vez, ¿hay que abrirse más hacia el centro? Por ejemplo, un Andrés Velasco con su movimiento debería estar yo incorporado. Yo lo personal creo que sí. Yo creo que hay que buscar acuerdos con el Partido Ciudadano o el Partido Información, no lo tengo muy claro. Ciudadanos que conduce a Andrés Velasco. Yo creo que sería bueno, creo que hay que ampliar. Hay gente que hemos participado en gobierno, que ha tenido roles importantes. Yo creo que hay que buscar acuerdos con ellos. Oye, esta Lili Pérez la escuché el otro día que estaba dispuesta a apoyar al presidente Lagos, digamos. Fíjate. Bueno,
Mejor todavía. ¿Amplitud? Mejor todavía. No conocía esa creación, pero sí. Uno tiene que estar abierto a hacer... yo creo que Chile necesita, para el periodo que viene, el principal acuerdo posible. Y ojalá la campaña se desarrolle así. Voy a usar un término, yo veo mucho a prensa argentina. Hay que tener cuidado con ampliar la grieta en Chile. Nosotros hemos ampliado un poco la grieta en todos los temas. ¿Y de quién es culpa eso? Es común. Yo creo que la oposición ha sido bastante inmisericorde con el gobierno. El gobierno se ha hecho la grieta sola, tampoco ha convocado mucho. Por eso yo marco un antes y un después. Me carga esa frase, pero ya la ocupé. Un antes y un después. Por ejemplo, comparando cómo el gobierno empieza a empujar la posibilidad de un gran pacto en materia previsional versus otras grandes reformas. Creo que se ha aprendido y creo que la presidenta en eso ha hecho una buena cosa. Está por verse. Bueno, pero se ha aprendido es que las cosas comienzan mejor o no mejor. Y este comienzo es un buen comienzo. Es cierto que falta, ya la discusión va a ser sobre temas bien importantes. Este nuevo 5%, ¿dónde va? Pero es importante sentarse en una mesa a conversar esas cosas y no intentar imponer a través de mayorías. Ojo, que en materia previsional la concertación tiene los votos, sí, porque no es un quórum especial. Sin embargo, no ha optado por eso. Ha optado por buscar un gran acuerdo. Usted salvó de esa, se está incubando cuando usted estaba todavía en el gobierno, pero le pudo venir. Pero usted está, por ejemplo, ¿de acuerdo con no más FP? No. ¿Usted está de acuerdo con mantener el sistema FP? Yo estoy de acuerdo con que mantengamos un sistema mixto, porque el sistema en Chile hoy día es mixto. Cuidado con decir que es solo de capitalización individual. Para el 60% de los chilenos es un sistema estatal, porque es el Estado el que pone les las paga platas sus pensiones. 60%. 60%. Y ese es el denominado pilar solidario agregado, corregido, mejorado. Y aquí voy a hacerle, porque yo no soy solo crítico de la conducción de la presidenta Bachelet. Aquí quiero hacerle un punto. Si hay alguien en Chile que en los últimos 35 años puede levantar la mano frente a la sentencia bastante aplicable a todo, que no se hizo nada por reformar el sistema y mejorarlo, como dice su propio autor, es perfectible, por hacerlo más perfectible. Si hay alguien que puede levantar la mano de atrásito, momentito, aquí estoy yo, es la presidenta Bachelet. Claro, pilar solidario del 2008, ¿no? Y por el tema de la Fuerza Armada, porque usted fue ministro de Defensa y se maneja muy bien en este tema. El otro tema que está ahí dando vuelta es que la pensión de la Fuerza Armada... el sistema. Claro. Bueno, ahí hay un sistema en que ese no es mixto. Ese es un sistema absolutamente de reparto clásico, ¿no? Clásico, y que cuando se creó, por razones que se argumentaron de que la carrera era muy especial, quienes lo crearon lo dejaron fuera. Fue la Fuerza Armada y Carabineros, parte de Gendarmería, a propósito de todos los libros posteriores, que ahí surge todo. quedaron fuera. Y quedaron con el sistema de reparto. ¿Y usted encuentra que el sistema de reparto, ese sistema de reparto, para serle franco, es bueno ese dato. Tal como el pilar solidario le cuesta al Estado de Chile el último presupuesto del orden de los 1.500, 1.600 millones de dólares anuales, ha bajado un poco porque ha bajado el número de pensiones. El sistema del pilar solidario, el sistema de reparto le cuesta al Estado de Chile, en la ley de presupuesto, del orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares. O sea, es deficitario absolutamente. Además, un sistema que le llega, no sé la cifra, pero no será más de 300.000 chilenos. Yo creo que menos. Menos. En consecuencia, vale más caro que el pilar solidario, porque el pilar solidario es a un millón. Entonces, ahora, yo creo que eso hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo con cuidado. ¿Por qué lo voy a hacer con cuidado? Porque uno de los elementos, aunque a usted le llame la atención, que se tiene a la vista para la pertenencia a las Fuerzas Armadas, es el sistema previsional. Claro. Hay un el buen sistema previsional. Parte el argumento de la decisión de una persona de enrolarse o no. Exacto. Claro. Ahora, le quiero decir que como está ese mejor sistema previsional, con tasas de reemplazo promedio al 70%, que es un muy buen sistema en cualquier parte del mundo, los sueldos activos no han perdido valor de igualación con los sueldos activos del sector civil. Del mercado. Y no solo del mercado, del sector civil, de la administración civil. Y eso hay que preocuparse, porque tú no podrías arreglar una cosa sin arreglar lo otro. Hay que tener mucho cuidado en eso.
Bien, se nos fue el tiempo volando. No hablamos nada de contingencia. Bueno, porque se nos fuimos por las ramas. No, eso pero es está lo que bien. pasa. Que había quedó pendiente, había a ver que, qué cosa le no, quedó el como fiscal Arias, pendiente, ¿por qué le fiscal, parece remoción del fiscal Arias del caso Corpesca? Encontré que es un golpe de mesa del fiscal nacional Arauz bien potente porque... ¿Necesario? Sí, yo tengo la impresión de que es bien potente porque al final nosotros necesitamos un ministerio público como ha actuado independiente, autónomo y ha hecho bien su trabajo, ha mejorado la institucionalidad sin duda, pero las causas se llevan en los expedientes, en los registros, no a través de los medios de comunicación. Estaban hablando mucho los fiscales. Ese es el punto. Está bien, es el punto que marcaba. Es el marco, y lo marca fuerte. Trabajemos aquí y esto ya se acabó. Lo marca fuerte. Tramitar por los diarios y por la tele. Bien, muy bien. Ya lo decíamos, se nos fue el tiempo. Jorge Burgos, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias.